Ya vemos tu presentación, Araceli. Sí, ajá, Adelante, puedes empezar cuando gustes. Abre tu cámara para que tengas más calificación. ¿ya me veo? Ya te ¿Ya me, ves. Gusto en ya? saludar. Ya, Araceli, ya te vemos. Gracias. Bueno, a mí me tocaron 4 temas. El primero es el debate de la globalización. El debate de la globalización es un tema que todavía, incluso en la actualidad, es muy peleado por muchas personas. Algunos influyentes economistas, que son políticos o directores de empresas, dicen que la globalización o la caída de las barreras al comercio e inversión internacional son motores que van a impulsar a la economía mundial hacia prosperidades. O sea que gracias a la globalización vamos económicamente a poder subir de nivel y progresar. Estos influyentes económicos, políticos y directores sostienen que el incremento del comercio y las inversiones que hacen permiten bajar los precios de bienes y servicios. También que piensan que la globalización es un estímulo al crecimiento económico y que gracias a esto se pueden aumentar los ingresos en todos los consumidores y generar empleos en todos los países. Su teoría supone que al reducir las barreras del comercio y las inversiones internacionales se estimula un crecimiento económico generando empleos y altos niveles de ingresos. Haciendo, apoyan las predicciones de esta teoría. Sin embargo, como mencioné, es un tema muy peleado, ya que hay personas en contra y a favor de la globalización. Y esto desde hace décadas ha generado controversias e incluso grandes manifestaciones, tomando calles o personas demostrando su rechazo total hacia la globalización. Este es esta es una de las protestas contra la globalización. Fue la más importante y la mayor. Se dio lo que fue en las calles de Seattle en 1999, cuando más de 40,000 personas obstruyeron las calles con la intención de clausurar la reunión de la Organización Mundial del Comercio que se celebró en esa ciudad. En esta protesta, manifestantes tuvieron lo que fue varias razones para la manifestación, las cuales fueron la pérdida del puesto de trabajo en los sectores atacados por los competidores. También fue la presión por reducir los niveles salariales en los trabajadores, con o sin capacitación. También fue por la degradación del medio ambiente natural, por el imperialismo cultural de los medios globales y por las empresas multinacionales. Estas empresas multinacionales son las que los que están en contra creen que todas estas razones son el principal mal que provee la globalización, ya que mientras más globalizado esté el mundo, o ellos creen que mientras más globalizado esté, menos trabajos van a tener. La OMC, o sea, la Organización Mundial del Comercio, se reunió para tratar de iniciar una nueva ronda de pláticas cuyo objetivo fue reducir las barreras al comercio y la inversión internacional. Y esto generó que fueran blanco fácil o el blanco objetivo de todos los globalifóbicos. Así es como se les llama a todos los que están en contra de la globalización. La globalización en los empleos y los ingresos es una
preocupación para los que estaban en contra de la globalización, ya que estos a menudo expresan su oposición, ya que, como mencioné, creen que va a ser el derrumbe de las barreras del comercio, va a suprimir puestos laborales, o creen que suprime puestos laborales en la economía, y que los principales países que tienen el poder sobre esta globalización son Estados Unidos y toda Europa occidental. Aquí puse lo que es una imagen de todos los países, bueno, de todo lo que es el planisferio, como demostrando de que actualmente, en la actualidad, la globalización ya se extendió a todas partes. No existe ni un solo lugar en el mundo en el que no exista ya la globalización. Las protestas contra la globalización en Francia, esta fue una de las protestas principales, ya que en 1999, 10 hombres o 10 que eran ganaderos franceses, dirigidos por un activista llamado José Bové, se alzaron en contra de una sucursal McDonald's que pusieron en Francia. La razón de esto es porque se estaba ocupando carne de animal, o sea, de animal que principalmente que era de ovejas, junto con varios químicos que le agregaban a la carne, y ellos estaban en contra de eso. Y para expresar su rebelión o para expresar su inconformidad, lo que hicieron es que fueron a atacar ese McDonald's que estaba apenas en construcción, lo cual a la empresa McDonald's le costaron $150,000, como mencioné que los ciudadanos en Europa, esto podría más de salud, aunque pese a que ya se habían hecho estudios y se comprobó de que eso no tenía nada que ver, todavía creían que esa carne alterada podría provocar problemas para la salud. La OMC declaró a este país que la prohibición de importación que ellos estaban implementando no estaba permitida en las reglas del comercio que ellos tenían. Entonces, aparte de que tenían que aceptar el comercio de la carne de Estados Unidos a Europa, debían de pagar una represalia si estaban en contra, o tenían que pagar como una multa por si se volvían a poner en contra. La Unión Europea se negó a obedecer este mandato de la OMC. Así que Estados Unidos, aprovechando esta oportunidad de que no estaban infringiendo la ley establecida, le impusieron un arancel del 100% a las importaciones de los productos europeos, artículos como fue el paté, la mostaza y el queso Roquefort. En las granjas donde trabajaba Bové y todos los activistas que con él estaban, ellos criaban a las ovejas que hacían la leche para el queso Roquefort, y gracias a la granja que tenían, hacían los materiales para la pate y los materiales primarios que se necesitan para la mostaza también. Entonces, como se les empezó a cobrar este arancel del 100%, como se empezó a exigir este arancel, ellos en contra y sintiéndose ofendidos, fue por eso que atacaron el McDonald's. Bové y sus compañeros activistas fueron arrestados y acusados por el daño infligido a la sucursal, y en el movimiento contra la globalización francesa se volvieron activistas de gran objetivo, o sea, se volvieron focos principales en donde todos los activistas o todos los que estaban en contra decían, no sé, qué padre, o le prestaron más atención. Decían que se estaba manejando injustamente la ley, y ellos trataban de imponer sus reglas a pesar de que la OMC ya tenía sus reglas establecidas, y lo consideraron como un acto simbólico el ataque del McDonald's para todos los globalifóbicos. Y Bové fue declarado como héroe en el movimiento globalifóbico
porque él, a pesar de ser arrestado, no se le encontraron causas justas para meterlo directamente a lo que fue la cárcel. Entonces, al momento de soltarlo, él se presentó lo que fue a la marcha en contra de la globalización que se presentó en Seattle, de la que hablé anteriormente. Él estuvo en esa marcha en contra, y ahí es donde se hizo de una imagen, y ahí es donde se le consideró uno de los principales aportadores a la negación de la globalización. En Francia, después de regresar de lo que fue la marcha, en julio del 2000, fue enjuiciado y atrajo a 40,000 partidarios al pueblo de Millau, que es un país vecino de París, Francia, donde estuvieron ahí en todo el proceso que tuvo hasta que falló. Fue acusado y declarado culpable y sentenciado a 3 meses de cárcel. 3 meses de cárcel no tiene nada que ver con la pena mínima, o que es de 1 año, o con la pena máxima posible para lo que es irse en contra de las leyes, que son 5 años. Entonces, todos los que estaban a favor de él y todos sus defensores, en su juicio, decidieron llevar una playera en donde decía: el mundo no es una mercancía, ni yo tampoco. En el juicio, todos los que tenían esa playera era porque estaban en contra de la globalización. Y es todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Ok, gracias a ti, Araceli. Excelente presentación. Bien las imágenes, ¿eh? Bueno, vemos que la globalización no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? También implica problemas, también implica a grupos de personas que se ven afectados por la globalización. Aun cuando la globalización busca que haya un comercio más justo, que haya una interrelación cultural, económica, financiera entre las naciones, a veces hay naciones un poquito más gandallas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que abusan de su rol y en ocasiones ven afectadas la economía, la política, la cultura de otros países que no están de acuerdo en ese tipo de globalizaciones. Como bien menciona su compañera Araceli Patricia Espriu, vemos que hay naciones que están en contra, o grupos que se ven muy afectados por este tipo de intromisión, por decirlo de alguna manera, o de repercusión dentro de su sociedad, sus costumbres, su cultura, ¿no? A veces, yo por ejemplo veo que mi hijo juega demasiadas horas, ni entiendo, y estas cosas, y eso es producto también de la globalización. No veo que está jugando con niños que están en Argentina o que están en Estados Unidos, producto también de la globalización. Pero además de eso, en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, afecta a la propia cultura. Vemos, por ejemplo, que Alemania no permitió que entraran los Walmarts a su país. No lo permitió porque mencionaba que afectaban demasiado el modo de vida alemana, ¿no? Como ha sucedido en México. Walmart nos cambió a todos la manera en que consumimos, ¿no? Con su eslogan precios bajos siempre, pero Walmart, si bien tiene muchas ventajas, también tiene algunas desventajas, por ejemplo, para los proveedores que manejan un sistema donde les pagan 3 meses después de que han dado su mercancía, o para los propios productores de tiendas pequeñitas. Se dice que cuando abran un Walmart pueden desaparecer hasta 100 tienditas pequeñas en localidades cercanas, aledañas, porque es increíble, pero si ustedes compran una Coca-Cola en Walmart o compran una Coca-Cola en la tiendita de la esquina, sale más barata en Walmart por el gran poder que tiene de compra. Entonces, ha afectado a productores en México. Este tipo de cosas también ha afectado a productores, por ejemplo, con la entrada del maíz blanco. Ya les he mencionado que México importa una gran cantidad de maíz de Estados Unidos, y por supuesto afecta a los maiceros mexicanos que no están de acuerdo en que el maíz entre en grandes cantidades a México porque les afecta en sus precios, o a la industria del zapato, por ejemplo. Y ahí se tiene que fomentar algún tipo de regulación
de manera que no haya una afectación tan grave, tan tremenda a la industria nacional o a la propia cultura, ¿no? Que no se atente contra la cultura nacional. Les decía yo, estoy seguro que mi abuelita nunca pisó un McDonald's, o nunca pisó un Burger King, o nunca utilizó unos jeans, o nunca usó unos tenis Nike, ¿no? Porque mi abuelita era una persona muy tradicionalista, vivió 104 años y solamente consumió productos que en ese entonces se vendían en Texcoco y se producían en Texcoco a manera local. Pero para bien o para mal, la globalización es un fenómeno que está presente y está presente en nuestro país y va a seguir creciendo y por lo tanto tenemos la obligación de prepararnos como profesionales del comercio para poder incursionar en este fenómeno que es global, ¿no? Estamos inmersos en este proceso y debemos entenderlo así. Consumimos Netflix, comemos hamburguesas, comemos comida china, aunque también consumimos productos mexicanos. Y los productos mexicanos se venden en todo el mundo. Hay taquerías prácticamente en todo el mundo. Si viajan a Estados Unidos van a encontrar taquerías, van a encontrar Tecate, van a encontrar cerveza Corona, van a encontrar tequila mexicano, igual que si viajan a Japón, por ejemplo. México se ha extendido su cultura gracias a este tipo de cuestiones. Excelente presentación, Araceli, Patricia.